justamente darle un lugar a cada uno de los integrantes de la familia, entre otras cosas, ¿no? Y cómo cada vez que un integrante de la familia se movía, todo el sistema se movía también, ¿no? Digamos que esa fue de sus primeras aproximaciones, de las primeras observaciones que él hizo en esa experiencia que tuvo ahí. Posteriormente se regresa a Alemania y entonces él estudia pedagogía, estudia psicología, se convierte en psicoterapeuta. Y uno de los fundamentos del trabajo de constelaciones familiares son estos tres conceptos que vemos aquí, ¿no? Uno de ellos es la teoría de campo, que lo que nos dice esta teoría es que todas las conductas se producen a partir de la totalidad de los hechos que ocurren en el mismo espacio. Y que estos hechos tienen un carácter dinámico y el estado de cada una de las partes de ese campo depende de todas las partes y del estado en que se encuentren. Vamos a desmenuzarlo un poquito esto, ¿no? Dice, todas las conductas se producen a partir de la totalidad de los hechos que ocurren en el mismo espacio. Entonces, imagínense a ustedes mismos dentro de su espacio familiar, en su casa. Ese es el espacio en el que ustedes están, en el que está su familia, quienes sea que conformen su familia, ¿sí? Pongan su atención en con quién viven ustedes, con quién comparten ese espacio, ¿sí? A mi vida. Y entonces... te agradezco muchísimo. Si me hacen favor por Hasta ahí, luego. Galaxy S7, de apagar su micrófono, por favor. Ok, entonces dice aquí que todas las conductas se producen a partir de la totalidad de los hechos. Entonces imagínense que algo está ocurriendo en ese espacio en el que ustedes están, que ese espacio es su familia. Y entonces cada una de las cosas o hechos que suceden en su familia, ¿sí? Tienen un impacto en la conducta de cada uno de esos elementos también, ¿sí? Es decir, vamos a pensar que la mamá tenía que llegar a darles de comer a los hijos y entonces se le hizo tarde en el trabajo y ya no pudo llegar a la hora que quedaron. Y cuando llega, en lugar de encontrar a unos hijos tranquilos porque saben que la mamá va a llegar, encuentran a unos hijos desesperados, ya alterados porque tienen mucha hambre y porque la mamá tenía que llegar a terminar de preparar los alimentos y no estuvieron. Y entonces esa conducta que van teniendo estos hijos suceden en este mismo espacio y se producen a partir de esos hechos que van sucediendo. Ajá. ¿Hasta aquí alguna duda? No, eso es... No, todo bien, Miss. Ocupan cargador. Muy bien. Entonces, estos hechos de los que acabo de poner un ejemplo, tienen un carácter dinámico, es decir, son hechos que tienen una movilidad, que tienen un dinamismo, como ustedes lo quieran ver, ya sea desde una parte dinámica física con el cuerpo, es decir, el niño se va a parar, se va a sentar, se va a asomar a la ventana, a lo mejor a ver si ya viene su mamá, regresa, se vuelve a sentar, a acostar, ¿sí? O el dinamismo tiene que ver también no solo con esta parte física, sino con el hecho de que va a empezar a sentir cosas. Y entonces el estado de cada una de estas partes, es decir, el estado de cada uno de estos hijos, ¿sí? Que están en este campo, depende también de las demás partes y del estado en el que los demás se encuentren. Entonces, si además de ese niño, otro de los hijos u otra de las hijas también está desesperada o está ya inquieta porque la mamá no llega, su estado, el estado de este va a depender también del otro. O probablemente incluso ese otro está más tranquilo y le puede ayudar a este a tranquilizarse. De una u otra manera, lo que sucede, lo que dice esta teoría de campo, es que no hay forma de que algo suceda en el campo. Cuando hablamos de campo, hablamos de ese espacio, ¿sí? Del espacio del que nos estamos refiriendo, y que no hay manera que algo se mueva en ese campo y no tenga un impacto en el otro. Esto por decírselos de una manera muy somera, muy básica, ¿no?
Por otro lado, otro de los fundamentos es la teoría general de los sistemas, que dice que para que el sistema funcione de manera óptima, cada una de las partes tiene que ceder un poco, ¿sí? Entonces, hablamos también del sistema familiar en este caso. Entonces, para que esta familia funcione de la manera más óptima posible, cada uno de los elementos de la familia tiene que ceder un poquito. Y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de los ejes sobre los que Bert Hellinger trabaja en una constelación familiar. No me quiero extender tanto aquí. Y por otro lado tenemos los arquetipos de Carl Jung, que él hablaba del inconsciente colectivo. Él fue un psicólogo también que estudió les dieron forma o el nombre de arquetipos porque son estas imágenes que se construyeron a nivel, digamos, de humanidad, en donde forman parte del inconsciente colectivo. Es decir, hay, por ejemplo, muchas imágenes que son imágenes que están en cualquier cultura, ¿sí? Aquí en China, en Italia, en Roma, donde quieran, por ejemplo, van a encontrar un héroe, ¿sí? Otro de los arquetipos, por ejemplo, es una virgen. Otro arquetipo puede ser... Sí les pido, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados, si me hacen favor. Gracias. ¿Sí? Entonces, bueno, son estas imágenes que forman parte de una cosa que él le llamó el inconsciente colectivo, en donde lo que sucede es que sin quererlo, sin tenerlo consciente, estamos nosotros todos como anclados o relacionados a partir de ese arquetipo. Como les decía, por ejemplo, si nos vamos con el arquetipo del héroe, en toda cultura tenemos un héroe, no solo desde la parte religiosa, por ejemplo, y desde la parte cultural como tal, sino también en una familia. Cada uno de los elementos de la familia juega un rol determinado, ¿sí? Y a lo mejor el héroe va a ser el integrante de la familia que va a ver por todos, que va a estar pendiente de todos, que va a estar queriéndolo salvar a todos. Ajá. Y por otro lado va a estar el mártir tal vez, ¿no? En donde es la persona que se victimiza, la persona que constantemente se pone en situaciones donde no le va muy bien, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que él observa en Bert Hellinger en los arquetipos, lo va tomando como un poco de acá, un poco de allá, y todo el trabajo que él va haciendo de psicoterapia, y lo va utilizando como un marco teórico que le va a servir a la hora de hacer una constelación familiar. Posteriormente, él empieza con todo este trabajo que va haciendo con las familias, porque además, bueno, también trabaja con terapia familiar sistémica, trabaja con otra, o se fundamenta más bien, ¿no? Pero también tiene una época en que trabaja con eso, con una terapia que se llama el grito primal, que en esa terapia lo que se usa es el grito, tal cual, literal, como alivio del dolor o como una parte sanadora. Ajá. Trabaja con la terapia psicocorporal también, trabaja con la psicoterapia gestal, trabaja con el análisis transaccional, es decir, tiene toda un conocimiento y un estudio de muchas teorías y formas de hacer terapia que van abonando a esto que él va creando que le llama constelaciones familiares. Entonces, en una constelación familiar trabajamos en 3 niveles de conciencia, es decir, aplica o tiene más bien un impacto en cada uno de esos 3 niveles de conciencia, ¿sí? La primera es la conciencia de vigilia. ¿Qué quiere decir esto? La primera es que podemos percibir en este preciso momento en que estamos, ¿sí? Es decir, yo estoy en este momento
momento dando una plática de constelaciones familiares. Estoy sentada frente a mi computadora y estoy pasando una presentación. Alcanzo a verlos a varios de ustedes, no a todos. Y me voy dando cuenta, ¿no? Que tengo un poco de calor, que me llega la luz aquí de la ventana, etcétera. Estas cosas que nosotros vemos y percibimos en vigilia, que la vigilia es este estado en donde estamos despiertos. Ajá. Entonces, esta es la conciencia de vigilia. Yo me doy cuenta de esto y de esto, aunque muchas veces no nos damos cuenta de muchas cosas, aunque estemos en vigilia, pero eso es la conciencia de vigilia. Luego trabaja con la conciencia del sistema, que ahorita que veamos las órdenes del amor, espero que les quede un poquito más claro, que es esta conciencia que Hellinger decía que el sistema familiar tiene, ¿sí? Él decía que el sistema trabaja o vigila el funcionamiento de la familia, ajá, y que lo que busca justamente es el orden en ese sistema familiar. Y la búsqueda de ese orden lo va a hacer de diferente manera, pero vela por la conciencia del sistema, porque el sistema esté ordenado, básicamente. Y ahorita vamos a ver cómo es que el sistema se desordena y se puede volver a ordenar. Y el otro nivel de conciencia es la conciencia del alma, que él le dice a esto como una parte un poco más profunda, digamos, más espiritual que tienen las constelaciones familiares, en donde también esta alma de alguna manera está ahí presente y va a velar también por el bienestar de la familia. Entonces, el nivel al que nosotros accedemos cuando hacemos una constelación familiar es a la conciencia del sistema, ¿sí? Lo que vamos a poner en una constelación es un problema. La persona va a llegar diciéndonos cuál es el problema que está presentando en este momento de su vida que le está complicando la vida. Y entonces, a partir de lo que la persona nos reporte, elegimos a unos representantes y accedemos a esa dinámica que se está sucediendo en el sistema. Entonces, ahí podemos acceder a la conciencia del sistema familiar. Y posteriormente, ya cuando hacemos el trabajo de la constelación familiar como tal, a lo que se llega de alguna forma es a la conciencia del alma, que es un poco cuando nosotros después de hacer una constelación podemos ver ciertos cambios, ¿sí? Eso es algo que mucha gente que hace constelaciones puede reportar, ¿no? Entonces dice, ay, pues resulta que después de la constelación que hice, mi papá está un poco más amoroso conmigo y yo no tenía una buena relación con él. Y entonces digamos que el sistema como tal tiene un cambio. Pero al que vamos a acceder nosotros propiamente cuando hacemos una constelación es a la conciencia del sistema. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Bueno. Todo bien, gracias. Gracias. Maestra, Hellinger. Maestra, el sistema, cuando habla de la conciencia del alma, es como aquello, energía que va a cambiar en aquel que constela y los constelados. Sí, sí va a cambiar. Suprema o algo así. Oh, perdón, lo último no te lo escuché. Estamos hablando de alguna fuerza suprema. Sí, más bien se refería a eso. Lo que tú decías, el cambio que va a haber en la conciencia de cada uno de los integrantes del sistema, más bien se refiere a la conciencia del sistema, prácticamente. Pero cuando hablamos de la conciencia del alma, hablamos de una conciencia que va como en un nivel transpersonal, ¿sabes? Que va más allá de la conciencia de vigilia que les explicaba y más allá de lo que alcanzamos a ver en una constelación. Más bien es como una cosa superior, pues que incluso me cuesta un poquito de trabajo explicarles,
pero que muchas veces se siente, les decía después de que hacemos una constelación, hay esos cambios que no solamente vemos en los integrantes de la familia y que a veces incluso no pueden ser tan evidentes o tan perceptibles, pero que es como si uno sintiera que algo cambió en la familia. Ajá, entonces sí es como de un orden mayor. Ujú. Y que Gracias. al menos desde mi experiencia es como hasta que haces una constelación, a veces incluso después de una constelación sigue siendo no tan claro, ¿no? Pero con el paso del tiempo puedes ver esos cambios. Muchas Ajá, gracias. entonces, sí. Por otro lado, bueno, ya entrando propiamente a lo que Hellinger construyó como esta herramienta terapéutica, él decía, a través de todo esto que les decía que él observó, que para que un sistema esté sano, funcione de la manera más adecuada, tiene que, él construyó de alguna manera estas leyes que le llamó los órdenes del amor. Y él decía que la manera en que un sistema puede funcionar adecuadamente, amorosamente, puede funcionar de manera sana, como les decía, era tomando en cuenta estas tres leyes o estos órdenes que él le llamaba. Es una forma de mantener el orden en una familia. Y estos tres órdenes son los siguientes. El primero es la jerarquía y el orden. Él dice que en una familia tiene que haber una jerarquía y tiene que haber un orden. Y que los que llegan primero son los que tienen como prioridad o importancia en un sistema. De tal forma que en esta imagen que estamos viendo aquí, podemos ver a una pareja en la parte de arriba, ¿sí? Entonces vamos a pensar que es el papá y la mamá. Ahorita va a ir cambiando de posición conforme vamos bajando. Entonces, esta pareja de un hombre y una mujer tienen una hija, ¿sí? Que está marcada aquí del lado derecho, donde está mi cursor, y luego tienen un hijo. Uh-huh. En este orden, los hijos, si lo plasmamos en un genograma, que así es como se llaman estos árboles familiares que tienen esta particularidad, en donde vamos a referir no solamente el orden como lo estamos viendo aquí, sino en un genograma lo que vamos a ver es también cuál es la dinámica de la familia y los patrones que se han ido repitiendo. Ahorita lo vemos. Entonces, partiendo solamente de la jerarquía y el orden, es decir, aquí vemos que está este hombre y esta mujer que tienen una hija. En un genograma al primer hijo se coloca del lado izquierdo, como lo están viendo en este, y al siguiente, los siguientes hijos van hacia el lado derecho. Uh-huh. Entonces, esta pareja tiene dos hijos. Esta hija primera tiene una pareja también después. Uh-huh. Y este hijo también tiene una pareja. Si se fijan, normalmente este es un genograma, van a encontrar, si ustedes buscan literatura sobre esto, van a encontrar diferentes formas de colocar a los integrantes de la familia. Normalmente se coloca al varón del lado izquierdo y a la mujer del lado derecho. En este caso están colocando, aquí sigue siendo igual, ¿sí? Aquí está el varón del lado izquierdo y la mujer del lado derecho. Aquí está el hombre del lado izquierdo también y la mujer del lado derecho. Entonces, estos hijos de esta pareja se juntan con cada una de sus parejas y tienen, en este caso, 1, 2, 3 hijos, esta pareja del lado izquierdo. Y a su vez, este hijo mayor tiene una pareja con la que tiene un hijo. Este hijo de en medio tiene una pareja con la que tiene 2 hijos. Y estos 2 hijos a su vez tienen una pareja. Ajá, y aquí están los hilos para continuar la descendencia. Esta hija menor tiene una pareja también y esta pareja tiene un hijo. Uh-huh. Entonces, ese es el orden en el que se tienen que ir acomodando los integrantes de la familia.
Eso en el caso de la hija. En el caso del hijo, que es el segundo aquí, lo mismo. Tiene una pareja y con esta pareja tiene un varón, una mujer y otro varón, ¿sí? El primer hijo se junta o se casa, se une con una mujer y de aquí nace una mujer, un varón y otro varón. Esta primer mujer se une con este hombre, este segundo hombre con esta mujer y este tercer hijo está solo aquí. Después está la segunda hija que tampoco tiene descendencia y luego está el tercer hijo, en este caso sería el nieto, ¿no? Aquí ya serían nietos y bisnietos. El hijo con la mujer que se une, quienes tienen una hija, otra hija, y a su vez cada una de ellas tiene su pareja. Ajá. Entonces, si nos vamos de abajo hacia arriba, estos son los hijos, la primera línea de abajo son los hijos, son los padres, la segunda línea, los abuelos, la tercera línea, y los bisabuelos. Ajá. Aquí, incluso si nos fuéramos más arriba, en lugar de poner estos aquí, los pondríamos a cada uno de las mujeres, sus respectivos padres también. Entonces, ¿les queda claro más o menos este esquema? Ok. Ahora, eso es como lo que Hellinger dice que tiene que ser en términos de cómo los colocamos. Si ustedes hicieran su genograma, tendrían que ir acomodando a cada uno de sus integrantes de la familia en este orden. ¿En qué momento esta ley se distorsiona, digamos? Esto ocurre cuando, por ejemplo, vamos a pensar que una pareja, unos padres, resulta que el papá muere joven, ¿sí? Y muere estando su hijo, tienen dos hijos, un hijo varón y una mujer. Y el mayor es el hijo varón. Y entonces el padre en su lecho de muerte le dice al hijo mayor, que es el varón además, que tiene, no sé, a lo mejor 10 años, 15 años. Le dice, hijo, a partir de ahora tú eres el hombre de la casa. Y te dejo la responsabilidad, cuida a tu mamá, cuida a tus hermanos, cuida a tu familia. Ajá. Y entonces, eso para un niño es un mandato prácticamente. Entonces, el niño lo que va a hacer es, obviamente en ese momento no lo puede hacer porque es un niño, pero en la medida en que va creciendo, incluso a su nivel como niño, él va a asumirse como el hombre de la casa. Y él va a asumir que la responsabilidad de la familia es de él. Entonces lo que va a hacer es ocupar el lugar de su papá. Y entonces lo que sucede es que vamos a pensar que es esta pareja que está acá arriba. ¿Sí? Y que el hijo, aquí en este caso es menor que la hija, pero no importa, por ser el hombre de la casa le dan esa comisión, ¿no? Y entonces este varón, como el papá ya no va a estar, aquí imagínense que quitamos esta figura del papá, y entonces este hijo se va a colocar en este lugar. Ajá, en este lugar de papá. ¿Y qué creen que pase con este hijo que toma el lugar de papá? ¿Cómo creen que va a reaccionar? ¿Cómo creen que se va a comportar este hijo? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué se les ocurre? Pues se va a comportar como papá. Ajá. Y igual a lo mejor ni va a tener pareja. Probablemente. Esa sea una de las cosas que sucedan, ¿sí? Que no se va a permitir tener una pareja porque tiene que cuidar a la mamá o porque tiene que hacerse cargo de la familia. Sí, Sandra. Gracias. A lo mejor se comporta autoritario, se puede comportar como si no hiciera caso a la autoridad o a su mamá en este caso, por sentirse él que él tiene ese poder que le delegaron.
Así es, efectivamente se puede comportar también como padre de sus hermanos, ¿sí? Siendo, Yo, como dices, autoritario. Sí, adelante. em, yo creo que también perdería parte de su infancia, pues ya que lo harían madurar mucho más por la responsabilidad que tiene, entonces no viviría una infancia ni una adolescencia como tal, sino desde chico tendría la responsabilidad de un adulto, ¿no? Así es. Y eso genera mucho enojo también. ¿Sí? Un chico que tiene ese mandato, como les decía, que él no pidió, además que se lo transfirieron, se va a vivir con mucho enojo. Va a haber una parte de él que se va a sentir tal vez importante, ¿no? Porque se va a sentir más grande, se va a sentir con esta autoridad. Y además también lo curioso es que la misma familia, los demás integrantes de la familia, lo asumen como el que manda, ¿no? Como ya no está el papá, ahora él tiene esa figura. Y entonces también le obedecen, también lo siguen, también van y le preguntan, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Y entonces, claro, él se vive, por un lado, como con esta importancia, ¿no? Como este sentido de ser una persona importante dentro del sistema familiar, pero al mismo tiempo se va a vivir también con un enojo que puede ser que lo exprese o puede ser que no lo exprese. Ajá, porque le están, ahora sí, como quien dice, cargando un asunto que no le corresponde. Ajá. Entonces, esa es una de las dinámicas que podemos observar cuando el orden se distorsiona, ¿sí? Ahí hay una jerarquía porque sabemos que que él es el hijo, pero no está en su lugar. Entonces, desde el momento en que él ya no está en su lugar, el sistema se distorsiona, se mueve. Ajá. Entonces, cuando hablábamos de esta teoría de campo y esta teoría de sistemas también, a eso nos referíamos, ¿no? Que cuando uno de los elementos del sistema se mueve, los demás se van a mover también. Y la conducta de uno va a depender de los demás y de lo que esté sucediendo dentro del ambiente familiar. Y cuando hablamos de la teoría de sistemas en donde decía que uno de los elementos tiene que ceder, un poco también lo podemos ver aquí en esta dinámica, ¿no? Donde el hijo de alguna manera tiene que ceder a tomar ese lugar, porque no solamente se lo pidieron, sino a lo mejor también ve que su mamá está muy apurada tratando de sacar adelante a sus demás hermanos y entonces él cede un poco a eso y toma ese lugar, aunque no le corresponda. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre esta ley? No, Yo tengo una duda. Sí, adelante. Por ejemplo, en mi caso, el papá de mis hijos falleció cuando mi hijo mayor tenía 14. Ajá. Y por más que le decimos, bueno, ahorita pues ya tiene 21, ¿no? Pero por más que le decíamos en su momento, tú no tienes la responsabilidad, tú no tienes que preocuparte, tú no eres el papá, como que no terminaba él de asimilarlo, como que él seguía sintiendo inconscientemente esa responsabilidad. No sé si al constelar se pueda cortar eso, porque, por ejemplo, él sentía mucha responsabilidad con su hermana menor. Ok. Ok, aun cuando dices tú que le hacían saber que no era su responsabilidad. Fíjate, esto nos ayuda, Sandra, justo como a poner un ejemplo diferente, ¿no? Hay dinámicas que son como el ejemplo que yo les ponía, que son justamente estas dinámicas que son impuestas, ¿no? De alguna manera. Este caso es diferente, sin embargo, por alguna razón, él está tomando ese lugar que no le toca. Ajá. Y justo en una constelación podemos indagar un poquito más. ¿Qué pasó más atrás en tu sistema, probablemente en el sistema del papá, que lo está él inconscientemente? Acuérdense que mucho de esto, mucho de las conductas que tomamos es de manera inconsciente. Entonces, probablemente algo hay más arriba en tu sistema, o insisto, en el sistema del papá, en donde él esté tomando un lugar que no le toca
por estar siéndole leal a alguien más o por estar implicado con alguien más o identificada. Ahorita vamos a ver un poquito más de esos términos. Y que sin darse cuenta y aunque se lo digan, él no se puede salir de esa dinámica. Ajá. Sí, es algo que podemos observar también. Entonces, las formas de conducta de todos van a ser muy diferentes y muy variadas. Ajá. Pero Hellinger decía que todo lo que los seres humanos hacemos y la conducta que adquirimos o la que nos vamos formando, tiene que ver con una lealtad al sistema, por lo tanto tiene que ver con el amor. Es decir, él decía que todo lo que hacemos lo hacemos por amor. Incluso las cosas que parecen o que pueden ser difíciles, que las podemos tachar como negativas o incluso malas, hay una parte en donde está puesto el amor en ello. Entonces, esto es un poquito difícil de entender de repente porque, pues, seguramente, o no sé, tal vez ustedes están pensando, a ver, bueno, ¿cómo un padre maltrata a un hijo, por ejemplo, por amor, ¿no? Entonces, aunque suena un poco difícil de entender, si vamos observando lo que el papá le pasó, cuál fue la dinámica también de él, vamos a llegar a esa conclusión seguramente vamos a llegar a esa conclusión. Adelante, Irene. Hola, gracias. Tengo la pregunta de si eso tiene que ver con las funciones, o sea, porque estoy pensando en un caso, ¿no? Por ejemplo, una familia que, digamos, el papá y la mamá tienen un hijo y luego ese papá se va, pero hay otra persona que viene y ocupa ese lugar. O sea, ¿eso también alteraría el sistema? También altera el sistema. Aquí lo que tendría que suceder es que el padre, que ahí ya estaríamos hablando de las soluciones, ¿no? Un poco. Normalmente cuando eso sucede, llega un nuevo papá o un padrastro en este caso, y muchas veces incluso los niños le dicen papá al padrastro, ajá, cuando no tendría que ser. Su papá es su papá biológico nada más. Pasa también en el caso de los hijos adoptados, ¿sí? En donde ellos en muchos casos no saben que su padre no es su padre biológico, les dicen papá, y eso inconscientemente genera una incomodidad. Hay una distorsión en el sistema. En el caso que tú pones, Irene, lo ideal sería que cuando una nueva persona llega, una nueva pareja llega, en una constelación lo que se hace es agradecerle a la persona que estuvo anteriormente que haya dejado ese lugar, porque gracias a que él o ella se fue, entonces hoy yo puedo estar. Ajá. Pero eso muchas veces no es tan fácil de hacer, porque en muchos casos las personas que se separan y se quedan peleadas, se quedan dolidas, no tienen una buena relación. Y entonces no hay esta solución, digamos, ¿no? De poder decir, bueno, pues qué bueno que me separé de ti, porque gracias a que me separé ya puedo tener a esta otra persona con quien me siento mejor. Pero en lugar de eso, pues la relación sigue siendo muchas veces ríspida, ¿no? Entre las parejas. Y eso hace que no haya ¿cómo te lo digo? Como esta parte de tranquilidad, ¿sabes? Como esta sensación de bienestar, de saber que como estamos bien y que lo que ya pasó lo puedo agradecer, en lugar de estarme enojando o de estar con el resentimiento con la otra persona, ¿no? Entonces, si no sucede esto va a generar también muchas problemáticas o dinámicas difíciles en la familia, al grado que incluso, por ejemplo, si en una relación uno de los dos actuó injustamente y a lo mejor corrió al papá o a la mamá, qué sé yo, la terminación de la relación fue injusta, alguien, un posgénito, les dice Hellinger, alguien que va a venir después, va a velar por la justicia
Entonces va a decir, yo de alguna manera voy a velar por el nombre de mi papá o de mi tío o de mi abuelo incluso, que lo corrieron y que no vieron por él. Y entonces yo voy a, como quien dice, yo voy a pagar por eso. Y la forma en que lo hacemos es de estas maneras como que vemos constantemente en la vida, ¿no? Que es que no nos va bien en la vida en términos de a lo mejor no puedo tener una pareja estable y ya tuve varias parejas y nomás no me acomodo, o no me va bien en el trabajo, entro a un trabajo y no me gusta o me corren, o resulta que pues yo le echo muchas ganas y me levanto todos los días temprano para ser una buena persona y no le hago daño a nadie y sin embargo algo no me sale bien o las cosas no me salen bien, ¿no? Y entonces estoy como luchando, ¿sabes? Como estar en la vida en una lucha constante. Esa puede ser una manera. Ajá. No sé si te ayudo con esto. Sí, Irene. sí, o sea, entonces lo que entiendo es que cualquier, digamos, el orden natural, digamos, para las constelaciones sería no sé, el papá biológico con la mamá biológica que tienen un hijo biológico, o sea, ese sería como el orden y cualquier cosa que altere ese orden, como que mete ruido al sistema. Si mete ruido, lo ideal sería que si llega alguien más, se le dé como el lugar, ¿sí? Es decir, porque muchas veces, insisto, en este ejemplo que pones, no se le dé lugar al papá, al padrastro, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, el papá biológico que sigue viendo al hijo, le habla mal del padrastro, qué sé yo, ¿no? O se hablan mal entre ellos. Entonces, lo ideal es, gracias porque ahora tú cuidas a mi hijo, yo no puedo estar con él, pero tú sí, te lo agradezco, ¿sí? Y que también el padrastro puede decir gracias porque el hecho de que tú te hayas ido me permitió tomar este lugar, ¿no? Como no es que no se pueda incluir, al contrario, se tiene que incluir. Ajá, que ahorita vamos a hablar de la ley de la pertenencia. Es decir, que todos los integrantes de un sistema que tuvieron que ver con alguno de ellos pertenecen al sistema, se vuelven parte del sistema. Entonces, sí, lo que altera no es que entre alguien más, lo que altera es que no se le dé el lugar. Ajá, sí. Alma. Muchas gracias. Rosa. Sí, gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Por ejemplo, una paciente que es la mayor de 3 hermanos y le lleva 6 años a una y 10 años a otro. Entonces, por esa diferencia de edad, siempre la pusieron como la cuidadora, desde muy chiquita, desde que tenía 6 años, desde que tenía 10 años. Entonces, en su vida adulta, pues sí le ha afectado porque es sobreprotectora, controladora y todo esto. Entonces a ella le ayudaría una constelación para quitarse ese, digamos, lo que no le corresponde, porque incluso fue la que cuidó a los papás y todo esto. Así es, así es. Vamos observando esa dinámica y vamos acomodándolos en el lugar y en el orden correspondiente, pero también vamos viendo qué pasó más atrás que a ella de alguna forma la pusieron ahí. Y eso también se puede ir acomodando en una constelación. Ok, muchas gracias. Sí. Ok, vamos a ver ahora la siguiente ley, que es la ley de la pertenencia, ¿sí? Como les decía ahorita, Hellinger decía que todos los integrantes de un sistema familiar tienen que estar incluidos en el sistema. Entonces, cuando suceden estas situaciones como el caso de esta foto, ¿no? Que estamos viendo con un integrante de la familia que tiene síndrome de Down y que es excluido de alguna manera, ¿no? Entonces, se me ocurre que, por ejemplo, esta pareja que tiene este hijo, la familia no los invitan a la fiesta de cumpleaños del tío, primo, etcétera, porque les avergüenza que en la familia haya una persona con síndrome de Down, ¿sí? Afortunadamente esto ha ido cambiando, pero sigue siendo algo que va a interrumpir este buen funcionamiento del sistema. Entonces, podemos pensar también en personas, en casos como más
graves tal vez de integrantes de la familia, por ejemplo, que son asesinos, que son delincuentes, que son violadores, ¿sí? Que cuando cometen ese tipo de actos, la familia los excluye. Y entonces no se habla del tío que mató a no sé quién, no se habla de la tía que le robó a no sé cuál, no se habla de la persona que violó, no se habla de la persona estafadora, etcétera, porque genera vergüenza. Pero esta conciencia por la que vela el alma, les decía, es esta conciencia que de alguna manera va a hacer que ese integrante de la familia, alguien lo vea, ¿sí? Y entonces a lo mejor hay un hijo, uno de los integrantes de la familia también que no le está yendo bien, que se siente como que algo le está faltando, que no, por más, como les decía ahorita, por más que él lucha y hace sus cosas día con día, nomás no encuentra su lugar, ¿no? Entonces pudiera ser que tenga algo que ver con esta persona que está siendo excluida. Y entonces el alma del sistema, les decía, como vela por la inclusión también, es como si eligiera a uno de esos integrantes de la familia para que traiga al sistema a esa persona que fue excluida. Entonces, lo va a hacer yéndole mal prácticamente, ¿sí? Esa es una de las cosas que sucede. Pero entonces es como si lo estuviera buscando y se va a querer, no sé, como, insisto, como hacer lo posible porque el sistema familiar lo vea a esa persona que está siendo excluida, porque por muy mala persona que sea, es parte del sistema y es parte de la familia. Y muchas veces estos integrantes, les decía, generan a veces vergüenza y no queremos ni siquiera nombrarlos, ¿no? O lo que hicieron fue tan doloroso para la familia o fue tan grave para la familia que lo que menos queremos es hablar de ellos. Pero el sistema los llama. La conciencia del alma, la conciencia del sistema también vela por todos, buenos o malos. Ajá, y desde ahí es que los va a tomar en cuenta. ¿Sí? La otra ley o la forma en que se puede dar el orden en el sistema es el equilibrio entre el dar y el tomar. Hellinger decía que para que el sistema también esté ordenado, cuando nosotros damos, tenemos que recibir. Seguramente ustedes han escuchado esta frase de da todo sin esperar nada a cambio. No quiero decir que no haya momentos en que nosotros podamos dar con todo el corazón y que realmente no estemos esperando nada en retribución a lo que damos. Sin embargo, lo ideal es que cuando nosotros damos, también recibamos. Eso genera un equilibrio en la relación, sobre todo cuando se habla de relaciones de pareja, ¿sí? Aunque esto aplica para las relaciones, por ejemplo, de amigos, digamos para las relaciones de iguales, ¿no? Cuando hablamos de relaciones entre padres e hijos, no necesariamente, porque aquí el que tiene que aportar, el que da, el que cuida, el que atiende es el papá. El hijo da como desde otro lugar. Pero esto tiene más que ver con las relaciones de pareja o las relaciones de iguales, ¿sí? Entonces, si yo doy algo, para que haya un equilibrio, tengo que recibir. Y si yo recibo, para que haya un equilibrio, tengo que dar. Entonces, vamos a pensar que un día llega su pareja, su amigo, quien ustedes quieran, y los invita al cine, ¿no? Y entonces, pues les invita al cine y les paga la entrada y les paga las palomitas, el refresco, etcétera, ¿no? Todo lo que implica la invitación. Para que tú te sientas bien recibiendo eso, en algún momento tienes que devolverle lo que te está dando. Ajá. Y a lo mejor no lo vas a invitar al cine o la vas a invitar al cine porque no te alcanza el dinero, porque no tienes para el cine y las palomitas,
pero a lo mejor le pagas el boleto de la entrada, no, más bien aquí es sí le invitas el cine y las palomitas y además cuando salen del cine y las palomitas lo invitas a cenar o le invitas a cenar, ¿no? De tal forma que Hellinger decía, de lo bueno te devuelvo lo mismo y un poquito más, ¿sí? Entonces, si tú me diste algo, yo voy a buscar la manera de darte un poquito más de lo que me diste. ¿Por qué? Porque de esa manera la balanza se va a desfasar un poquito. Si yo le doy lo mismo, me quedo en el mismo nivel. Ajá. Y eso, aunque aparentemente genera un equilibrio, también va a generar como una especie de aplanamiento en la relación. Seguramente ustedes han experimentado en sus relaciones, los que las han tenido, como que hay una época en donde, ¿qué sucede al principio de la relación? No estamos ahí muy atentos del otro y le damos y lo invitamos y le ofrecemos y hacemos, ¿no? Y vamos así como trabajando en este equilibrio entre tú me das, yo te doy, eso es lo sano. Pero llega un momento en que ya como que no nos pelamos mucho, ¿no? Y ya ni te doy ni me das y entonces nos quedamos como un poco parejos, ¿no? Para que la relación vaya nutriéndose hay que seguir dando y dando y dando de diferentes maneras. No estoy hablando solamente de dar de manera material, ¿no? Sino de dar estas atenciones, de dar lo que ustedes crean que al otro le puede venir bien recibir. Y que también ustedes reciban, insisto, como un poquito más de lo que dan. Y así es como la relación se va nutriendo. Y también Hellinger decía que de lo malo también tenemos que regresar, pero un poquito menos. Entonces, si a mí mi pareja me trató mal, de alguna manera, para yo quedarme satisfecha, de alguna forma tengo que cobrármela, pero me la cobro un poquito menos, porque si yo me la cobro de más, lo que se va a generar entonces ya es un conflicto mucho más grande. Y esto puede ir creciendo, que es lo que normalmente sucede, ¿no? Que estamos tan enojados o tan indignados o tan dolidos por lo que nos hicieron, que queremos vengarnos, pero queremos cobrársela al doble o al triple o como se pueda. Ajá. Entonces, eso lo que va a generar es que haya un conflicto mayor. Pero si yo me la cobro un poquito menos de lo que me la hizo, me voy a sentir satisfecha porque no me voy a sentir que se está aprovechando de mí o que está abusando de mí, sino que me la estoy cobrando. Y estoy hablando como en estos términos en donde podemos hacerlo, ¿no? Ya cuando las relaciones se vuelven más violentas, etcétera, bueno, pues eso ya es otra cosa, pero digamos que lo sano en una relación sería eso. Hasta donde puedo me la cobro un poquito eso, un poquito menos, y eso provoca que haya un equilibrio. Ajá. Entonces, lo que vamos a observar en una constelación familiar es en dónde está desordenado el sistema, ¿sí? Puede ser que esté desordenado en el equilibrio entre el dar y el tomar, puede ser que esté desordenado en el eje de la pertenencia o puede ser que esté desordenado en la jerarquía y el orden. A ver, dice aquí Ale Moral, si lo que me dan es material y yo no tengo, ¿le puedo dar en otro sentido? Claro que sí, claro que sí. Tú puedes elegir qué otra cosa puedes dar, no necesariamente tiene que ser de manera material. Ok. Bueno. Hasta aquí me voy a quedar en la presentación, que son básicamente esos 3 ejes sobre los que trabajamos en una constelación familiar. Ahora, ¿qué se busca en una constelación familiar? Pues justamente el orden, ¿sí? Como les decía ahorita, cuando hacemos una constelación, bueno, hay dos formas de hacer constelaciones. No sé cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido, pero una de ellas es que la persona llega a la consulta y en el grupo, con todos los que estamos ahí, las personas pueden expresar su problema, la dinámica que quieran resolver,
dentro del grupo, con el grupo presente. Estando el grupo presente, van platicando y ahí la facilitadora o el facilitador va checando sobre qué área tiene que trabajar. La otra opción, al menos las que yo conozco, es que tenga una sesión previa de manera individual en donde exponga la problemática también que quiere resolver. Y cuando llegamos a la constelación, el facilitador ya sabe con qué va a trabajar, ya no tiene que exponer el problema delante de todos los demás. Algunas personas deciden hacer eso porque quieren mantener de alguna forma la problemática un poco más discreta. Ajá. Esto de las constelaciones es un trabajo muy, muy profundo y muy sanador, pero tiene una característica importante, que es que normalmente ponemos en evidencia o expresamos las situaciones más difíciles que suceden en nuestras familias. Y eso muchas veces puede generar cierta vergüenza o cierta incomodidad. No quiero que se enteren que en mi familia hay un abusador, no quiero que se enteren que en mi familia que fui infiel, por ejemplo, no. Ese tipo de situaciones, ¿no? Que se ponen en evidencia. Y otra de las cosas que puede ayudar de alguna manera a que el problema no se exponga dentro del grupo es que los representantes pueden hacer una representación mucho más clara y más fiel. Aunque cuando son representantes que pueden trabajar, estar bien conectados con sus sensaciones y con sus emociones, no importa si saben la dinámica. Ajá. Esto más bien tiene que ver más con la persona que constela. Dice aquí Mari, cuando hay personas que no les gusta dar, cuando la persona no quiere dar, lo único que va a hacer es recibir entonces y no está devolviendo lo que está recibiendo, entonces ahí se va a generar un desequilibrio, ¿sí? Entonces, fíjense, una cosa que pasa muy común es las personas que dan y no reciben. Vamos a poner otra vez el contexto de una relación de pareja. Entonces, en una relación de pareja hay una persona que da más de lo que recibe. Entonces está dando y dando y dando, tal vez porque quiere la atención del otro, tal vez porque pues el otro no es tan expresivo o la otra persona no es tan expresiva y entonces estamos ahí como presionando de alguna manera, ¿no? Y entonces te invito a un lado y entonces te traigo un regalito y entonces te hago tu cena favorita y entonces te doy el masajito y entonces todo el tiempo estoy dando de una u otra manera. Y la otra persona no me devuelve o me devuelve muy poquito. Entonces la dinámica es yo te sigo dando para que veas que te quiero, para que veas que soy buena persona, para que no te vayas de mi lado, para que estés conmigo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero entonces lo que se va generando es una especie de deuda, una deuda más bien. Se va generando una deuda. Si yo te estoy dando y dando y dando, y entonces ahora tú me debes todo esto que yo ya te di. Ajá. Y por un lado yo me voy a empezar a sentir muy enojada porque te estoy dando y no recibo. Y además voy a sentir que eres una malagradecida o un malagradecido porque tú no eres igual conmigo, ¿sí? ¿Qué le pasa a la otra persona? La otra persona, cuando nosotros nos dan algo, y esto también es como muy común, ¿no? Por ejemplo, nos dan un regalo y sentimos que nos quedamos en deuda con la persona que nos dio ese regalo, ¿cierto? Puede ser que a algunos no les pase, pero en términos generales es así. Decimos, ay, pues el día de mi cumpleaños me regaló tal cosa, ahora yo le tengo que llevar un regalo, ¿no? Hasta lo decimos así, tengo que llevarle algo porque ella o él me dio tal cosa. Y entonces, si yo no lo hago, si no devuelvo de alguna forma lo que me dieron, me voy a sentir en deuda con esa persona. Ahora imagínense que les vuelven a dar y les vuelven a dar y les vuelven a dar. Entonces la deuda, como les digo, se va haciendo cada vez más grande.
¿Y qué pasa cuando sentimos que ya debemos mucho y no tenemos cómo pagarlo o con qué pagarlo? Lo más fácil es me voy, porque ya no sé cómo hacerle, ya no sé cómo pagarlo. Y un ejemplo muy claro de esto es cuando a veces tenemos a una persona que está en dificultades, un familiar, un amigo, lo que sea, y le decimos, no te preocupes, yo te presto, págame cuando quieras, ¿sí? Cuando puedas. Y entonces, pues ahí estamos prestándole sin que nos lo hayan pedido para empezar, ¿no? Y resulta que pues le dijimos, págame cuando puedas, cuando quieras, tú no te preocupes, ¿no? Tú, yo sé que lo necesitas, etcétera. Y entonces, pues resulta que ya pasó un año, ya pasaron 2 años y no nos pagan, ¿no? Y entonces le dices, oye, pues sí, yo te presté el dinero y pues quiero saber cuándo me lo vas a pagar, ¿no? Y muchas veces la otra persona puede decir, pues tú dijiste que te lo pagara cuando pudiera, pues ¿qué crees que ahorita no puedo, no? Bueno, pues ahí te lo dejo, te lo encargo, ¿sí? Para que me pagues cuando puedas. Y pasa otro año o pasa el tiempo que sea y la persona que prestó se va empezando a enojar. Sí, va diciendo que bárbara, que aprovechada, yo le presté, pero pues no le presté para que me pagara hasta dentro de 5 años, aunque no nos lo hayan pedido, ¿sí? Pero entonces esa es la reacción. Y la otra persona se va alejando cada vez más, de tal forma que va a llegar un momento en que si yo le hablo por teléfono, como sabe que le voy a hablar para cobrarle, probablemente ya ni me conteste el teléfono. Y la siguiente vez probablemente me bloquee, ¿sí? Y entonces la relación se termina porque no hubo esta devolución de lo que yo di. Y eso puede resultar también en una relación de pareja que se termine cuando no estamos en este equilibrio de estar dando y recibiendo. Ajá. Ok. Entonces, bueno, en una constelación familiar les estaba hablando de cuál es nuestra aproximación o cómo llegamos con el problema. Ahora, cuando ustedes llegan a una constelación también, podemos ver el problema, digamos, por encimita, ¿no? Y entonces un problema puede ser, no sé, pues fíjate que no me está yendo bien económicamente, ¿no? Tengo este negocio, invertí, le estoy echando muchas ganas, estoy haciendo todo lo posible, pero pues nomás no me va bien. Y resulta que pues tuve que cerrarlo y entonces ahora voy a abrir otro negocio, ¿no? Y tampoco me va bien y al rato abro otro negocio, etcétera. Es decir, no negocios, trabajos, lo que sea, pero algo no está funcionando bien. Hay dinámicas que pueden ser muy claras, como esto que hemos puesto de ejemplo de los hijos que se ponen en el lugar que no les corresponden. Sin embargo, hay otras dinámicas que no alcanzamos como a entender por qué es que se están dando las cosas como se están dando, como si no hubiera razón aparente por la cual nos esté yendo mal. Una de las cosas que les va a preguntar el constelador, el facilitador, cuando van a constelar es, ¿qué pasó en tu familia de origen? La familia de origen es la familia donde nacemos, ¿sí? La que viene de aquí para atrás, nuestros padres, abuelos, etc. Y la familia nuclear es la familia que nosotros construimos cuando nos casamos, cuando nos unimos a alguien más. Y cuando te pregunten qué pasó en tu familia de origen, lo que estamos tratando de saber es básicamente de cosas que son trágicas, que son muertes tempranas, por ejemplo, personas que murieron muy jóvenes, que no alcanzaron a nacer incluso, personas o seres que fueron abortados, ya sea de manera natural o de manera provocada, asesinatos, cualquier tipo de acto de delincuencia, violaciones, exclusiones, como ya les platicaba ahorita,
pérdidas económicas, cambios de residencia importantes en la vida, ¿no? Como personas que emigran de sus países porque hay guerra, o personas que cambiaron de residencia, como en el caso, por ejemplo, de México, ¿cuántas personas hay que se fueron a Estados Unidos y que nunca regresaron, por ejemplo, ¿no? Eso puede generar una dinámica en el sistema que puede estar impactando también en alguno de los integrantes de la familia. Y todo lo que se les ocurra que es trágico, enfermedades, sobre todo estas enfermedades que se repiten, ¿no? Que están siendo como un patrón en la familia. Como en el caso de algo que es muy común, pues es el alcoholismo, la drogadicción, las enfermedades como el cáncer, que muchas veces se pueden ver desde la perspectiva genética, ¿no? Que si en tu familia hay una historia de cáncer, pues hay una teoría que dice que si hay una familia con cáncer, lo más seguro, tu probabilidad es que tengas cáncer tú también, ¿no? No necesariamente, si lo vemos desde esa perspectiva, pues sí, lo podemos ver desde una especie de lealtad al sistema, que es decir, si todas las mujeres de mi sistema tienen cáncer, pues yo cómo voy a estar sana, ¿sí? Esa es una forma de serle leal al sistema, ¿sí? De decir, si a mí me pasa esto, si a los demás les pasa esto, a mí también me tiene que pasar. Ajá, hay muchas formas de serle leal al sistema. Por ejemplo, si hablamos de un hijo que nació en una familia de delincuentes. Vamos a pensar en una familia de narcotraficantes. El niño crece aprendiendo a ser narcotraficante y aprendiendo a, pues que el dinero se gana matando, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que aprende desde chiquito. Y él no lo va a ver raro. Él va a decir, pues eso así es, ¿sí? Pero vamos a pensar que ese niño, cuando crece, por alguna razón, le llega, no sé, un insight, como decimos, ¿no? Y dice, pues como que esto no está bien, como que a mí ya no me está gustando esta parte de tener que matar gente para tener dinero, ¿no? Y entonces él dice, yo me quiero salir de esto. Yo ya no quiero seguir haciendo lo que me hace. Y entonces busca la forma de hacerlo, pero ¿qué creen que van a decir los demás integrantes de la familia? ¿Qué dirían? ¿Qué se les ocurre que dirían? Que es Pues un que está traidor. traicionando. Ajá. Exactamente, que los está traicionando, ¿verdad? Entonces dicen, ¿cómo que te quieres ir de aquí? ¿Cómo que quieres dejar de matar gente? ¿Cómo que quieres ser ahora o pasarte al equipo de los buenos? Sí, entonces se vive como una traición al sistema. Ajá. Y entonces lo que sucede es que el integrante de la familia que se quiere salir del sistema, de esa forma en que vive la familia, se va a sentir culpable también, ¿sí? Se va a sentir efectivamente traicionero más allá de lo que le digan. Y entonces eso va a hacer que el sistema también se descontrole. Ajá. Sin embargo, esa sería la forma de parar o de cortar de alguna manera esa forma de vida, ¿sí? Y ahí es donde vamos identificando estos, pues esto que vamos repitiendo en los sistemas, ¿no? En las familias y que podemos ir buscando la manera de darles fin, ¿no? A ver, dice aquí Nora, siento que es contradictorio pensar que si hay familia con cáncer nos pueda dar a nosotros. Entonces, ¿dónde queda eso de que si lo piensas, si lo trabajas, lo creas? ¿Dónde queda que seamos positivos en nuestro pensar? Fíjate, Nora, que hay a ver, justamente hay muchas formas de hacer terapia y hay muchos enfoques y hay muchas teorías. Y una de ellas es justamente el pensamiento positivo, ¿no? Y el pensamiento positivo lo que te dice es esto, si lo piensas, lo creas, ¿no? Entonces tú
ponte en la mente que eres fuerte y poderosa, ¿no? Y todos los días levántate y ponte en el espejo y vete enfrente y te dices a ti misma, yo soy fuerte y poderosa. Hola, Nora. ¿Sí? Y entonces vas a ver que después de repetirlo y repetirlo y repetirlo, te la vas a creer, ¿no? Esa es como la premisa del pensamiento positivo, ¿no? De manera muy, muy somera. Pero ¿qué pasa? Resulta que a mí, cuando yo era chiquita, sí, mi mamá, mi papá me decían, tú no sirves para nada. Nunca vas a hacer nada en la vida. Ajá. Nadie se va a fijar en ti o no sé lo que se les ocurra, ¿sí? Y en el fondo de mi ser, por más que yo me diga soy fuerte y poderosa, tengo aquí en mi cabeza, ¿sí? Lo que mis papás me dijeron. A menos que ya lo haya trabajado, ¿verdad? Y que ya haya tal vez pasado ese punto, pero si no lo he pasado, por más que yo me diga todos los días que soy fuerte y poderosa, hay una herida en mí de cuando yo era chiquita, y acuérdense que las heridas más profundas son las que recibimos de nuestros padres. Ajá, y si a mí mi mamá o mi papá me dijeron que no servía para nada, yo voy a tener 50 años y me la voy a seguir creyendo que no sirvo para nada. Ajá. Entonces, si yo ya pasé esa etapa y ya lo superé, ya me di cuenta que eso tenía que ver con mis papás, que no tenía que ver conmigo y que ya yo puedo tomar decisiones por mí misma, probablemente si hago ese ejercicio me puede funcionar, ¿sí? Probablemente, porque entonces sí hay una parte que con cada vez que nosotros repetimos algo, como sucede con los hábitos, ¿no? Cuando nosotros hacemos algo y lo volvemos a repetir una y otra y otra y otra vez, el cuerpo, el organismo se va acomodando a eso y entonces va a haber un momento en que ya no voy a tener que poner mi alarma para levantarme temprano y me voy a levantar solita todos los días, ¿sí? A esa hora en que yo ponía mi alarma. Pero si hay algo que está impidiendo eso, como son las creencias y los introyectos, ¿no? Esto que me dijeron a mí cuando yo era pequeñita, que me la creí, que no hay manera de que la modifique, va a ser muy difícil que yo o que cualquier persona haciendo este ejercicio del pensamiento positivo lo pueda conseguir. Ajá. Entonces, podemos verlo desde diferentes teorías. Ajá, seguramente si alguien que sepa de pensamiento positivo y trabaje con eso, pues estaría aquí refutando lo que yo estoy diciendo. Pero lo vamos a ir viendo desde diferentes perspectivas. Entonces, nosotros lo estamos aquí viendo desde, desde las constelaciones familiares. Fíjense, hay cosas que suceden en la vida que muchas veces no nos explicamos y decimos, a ver, pero ¿cómo es que sucede? ¿Cómo es que mi hijo, por ejemplo, se volvió un alcohólico si en la familia no hay alcohólicos? Si yo soy un papá que está presente, soy una mamá que está presente, somos una familia, pues dentro de lo que cabe estable, etcétera. Son esas cosas que muchas veces no alcanzamos a entender y que probablemente las constelaciones nos puedan dar una respuesta. Ajá. Entonces, bueno, no sé si esto que te comparto, Nora, te ayuda o te complica un poquito más. Espero que no. Sí, me quedó claro y dicen por ahí, me llegaron las palabras y creo que hay que seguir trabajando. Gracias. Gracias a ti. Ajá. Entonces, bueno, estábamos hablando de estas situaciones difíciles en las familias que son como lo que marcan justamente lo que Hellinger decía, los destinos de las familias, ¿no? Entonces hay que échenle un ojo a eso en sus sistemas familiares. ¿Qué ha pasado en sus sistemas que ha sido difícil? Todos tenemos una historia que contar. A todos nos han pasado cosas, ¿sí? A lo mejor algunos podemos verlas como más trágicas, sin embargo, hay otras que, aunque no lo parezcan, para la persona que lo padeció, es trágico, ¿sí? Aunque para el otro tal vez no lo sea tanto, para muchas personas sí lo es. Entonces,
hay que observar esa parte, ¿no? ¿Cuál sería tu problema hoy en la vida más complicado? Parte de ahí, ¿sí? Bueno, mi problema hoy es que no puedo tener relaciones estables. Ajá. Y la otra es qué pasó en tu familia de origen, que tal vez por ahí es que puedas ir encontrando una solución. Ujú. Dice, tengo dudas sobre la dinámica de las sesiones. A ver, si una constelación se hace una constelación para una sola persona. Ujú. Como les decía al principio, lo que hacemos es, hay un grupo de personas, una persona es la que va a constelar y las demás personas lo que van a hacer es fungir como representantes los que quieran, los que estén dispuestos, o como observadores. Ujú. Entonces, una vez que se identificó el problema que tú expones, lo que se hace es, se te pide, Irene, en este caso, que elijas, vamos a pensar que en la dinámica, el facilitador decide que se va a trabajar con la mamá, con el papá y contigo, ¿sí? Que eres la persona que va a constelar. Y entonces en esa, una vez que se vio la dinámica, se te pediría que elijas a una persona que represente a tu papá, a otra persona que represente a tu mamá y a otra persona que te represente a ti. Ajá. Una vez que tú eliges a las personas de las que están en el grupo y que la persona, que tú vayas con la persona y le digas, te pido por favor que representes a mi papá, la persona dice que sí. Si la persona dice no puedo o no estoy en condiciones o lo que sea, es no, vamos con otra persona. No necesariamente hay que elegir a un hombre para representar a un hombre ni a una mujer para representar a una mujer. Puede ser cualquiera de los dos. Una vez que ya elegiste a los representantes, se te pide que generes una imagen que represente cómo es la relación entre esas tres personas en ese momento, en este momento de tu vida. Y entonces ya tú los vas acomodando. Si es de manera presencial, obviamente, pues tomamos a las personas y las vamos acomodando como la persona que va a constelar los va acomodando. Si se hace en una constelación virtual con muñequitos, la consteladora o el facilitador va acomodando los muñequitos como tú les indiques. Y una vez que ya se hizo esa configuración de cómo sería, de cómo se representa la dinámica familiar o la relación en esa configuración, se les va preguntando a los representantes acerca de sus sensaciones y sus sentimientos. Entonces, para esto se les pide también que procuren, que más bien que no es una actuación esto, que más bien solo contacten con esto que están sintiendo y con estas sensaciones, o a veces sucede que hay dolor de cabeza, dolor de cuerpo, siento que me falta el aire, siento que me voy a desmayar, me siento con mucho sueño, todas esas cosas son las que se van reportando. Y a partir de eso que se va reportando es que vamos acompañando a los representantes hacia donde quieren ir. Obviamente que el facilitador tiene que tener muy claro el marco teórico para saber hacia dónde ir. Y en el paso de la constelación, a lo que se llega o a lo que se busca llegar es a una imagen de solución. ¿Qué quiere decir esto? Que poniendo nuevamente el ejemplo que pusimos al principio del hijo que toma el lugar que no le corresponde, lo que vamos a hacer es acomodarlo en el lugar que le toca. Uh-huh. Pero vamos haciendo esta dinámica de las frases sanadoras también, en donde el hijo tal vez ahí le pueda decir, o el padre le pueda decir al hijo, hijo, lamento haberte puesto en ese lugar, no te toca, hoy me puedo dar cuenta que no te toca y hoy eres libre de hacer tu vida como quieras, ¿no? Y ahí vamos haciendo estos movimientos. Uh-huh. Y hay
Hay constelaciones en donde se llega a una imagen de solución como tal, ¿no? Donde los representantes se pueden mover sin ningún problema y se pueden regresar a su lugar que les toca, pueden asentir que lo hicieron no adecuadamente y que entonces quieren de alguna forma resarcir el daño. Pero hay constelaciones en donde no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de alguna persona con una depresión profunda en donde tal vez los papás lo estén incitando a que se levante y que siga adelante porque a lo mejor es una persona también con una depresión tan fuerte que se quiere morir y lo que está presentando es que quiere ir a la muerte, pero que no hay nadie que lo mueva de su lugar, ¿no? En un caso como ese, pues no hay manera de moverlo y no hay manera de modificar la solución, se queda así. En una constelación posterior puede ser que el representante empiece a moverse. Entonces se resuelve el asunto de la persona que constela de alguna manera, pero todos los integrantes del sistema se van a mover también, como les decía al principio, de tal forma que a veces el efecto o el impacto que tiene una constelación familiar no solamente es en la persona que constela, sino en los demás integrantes de la familia. Ajá. Ok, sí es importante que ustedes vayan identificando los patrones para que puedan ir resolviendo, ¿no? Una constelación sí te puede ayudar en un problema de ansiedad también. Gracias, Iris. Sí, hay muchas cosas que se pueden trabajar en una constelación familiar. Como les dije al principio, no necesariamente es que vamos a resolver como tal, aunque hay constelaciones que sí reportan que se resolvió el problema, pero lo que sí va a suceder es que la persona que constela va a poder ver la dinámica que está en la familia y desde su lugar qué cambios puede hacer. Eso es como creo que la parte más importante. Ajá. Y bueno, pues ya estamos llegando al final de nuestra charla. Pues yo les quiero hacer la invitación, ya sea que quieran tomar la formación en constelaciones familiares. Es importante comentarles que para poder ustedes tomar esta formación tendrían que tomar primero la especialidad en enfoque centrado en la persona. Para los que no están familiarizados con eso, pues es una formación que los, valga la redundancia, los forma como orientadores humanistas. Es decir, ustedes podrán acompañar a otras personas en un proceso psicoterapéutico a partir de la herramienta del enfoque centrado en la persona, que es una forma de hacer terapia, como dice su nombre, centrado en lo que le está sucediendo a la persona, no tanto como lo que está pasando afuera, aunque sí tiene un impacto, por supuesto, pero buscamos que la persona resuelva por sí misma, que potencie de alguna forma sus herramientas, sus habilidades, para que pueda salir adelante sola. ¿Por qué es importante para nosotros en el instituto que las personas que toman cualquiera de nuestros programas tomen enfoque centrado en la persona antes? Es una forma de hacer terapia que no solamente nos ayuda a acompañar al otro, ya cuando nos formamos como psicoterapeutas, sino que también es una enseñanza para nosotros. Es una especialidad en donde al mismo tiempo que tenemos una formación, llevamos también un proceso terapéutico individual. Entonces, en una constelación familiar, en lo que nos va a ayudar a tener el enfoque centrado en la persona es poder acompañar también a los representantes, poder acompañar a la persona que está constelando de una manera más amorosa, de una manera más empática, de una manera más respetuosa. Muchas veces en las constelaciones familiares, cuando no se tiene esta base, digamos, que para mí es fundamental, se puede llegar a este punto en donde muchas veces los consteladores o los facilitadores son mucho más directivos en una constelación y a veces fuerzan a la persona o al representante en este caso a hacer algo que no puede hacer todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una constelación, un representante que está
muy enojado con su padre porque lo abandonó, y entonces el constelador le dice, tienes que hacerle una honra a tu padre porque es tu padre, solamente por eso, ¿no? Pero el hijo está tan enojado y tan lastimado que dice, claro que yo no le voy a hacer una honra, ¿no? El representante lo dice y el constelador dice, pues la única manera en que puedes resolverlo es honrando a tu padre. Y entonces tienes que honrarlo y te hincas y te casi que te vas al piso y muchas veces fuerzan eso que el representante no está todavía listo para hacer. En lugar de eso, nosotros vamos acompañando y le vamos diciendo, a ver, ¿qué te parece si te acercas un poquito más? ¿Qué te parece si solamente inclinas tu cabeza y ve cómo te sientes? ¿Sí? Entonces vamos al paso del representante también, sin forzar. Cuando nosotros forzamos algo, es un poco como esto que hablábamos del pensamiento positivo, ¿no? Aun por más que yo me quiera meter en la cabeza eso, pues si tengo una herida en el fondo va a ser difícil que lo haga. Entonces lo mismo aquí en las constelaciones, si yo como facilitadora fuerzo a un representante a hacer algo que no está listo a hacer, pero lo obligo, en el fondo no va a funcionar, porque lo estoy obligando a hacer algo que no está listo, que no quiere. Entonces es mejor ir al paso de él. Por eso es tan importante para nosotros que todos nuestros programas antes hayan estudiado enfoque centrado en la persona. Entonces, si alguno de ustedes tiene interés en eso, pues con mucho gusto le damos la información necesaria. Ya tienen los teléfonos del instituto. Y cualquier duda, pues nos vamos a quedar con el chat un ratito, unos días, un par de días, por si tienen alguna duda de algo, porque si quieren comentar algo, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas, que quieran hacer? ¿Todo bien? Bueno, pues no me queda más que agradecerles su compañía, su presencia, y espero que, bueno, esta charla les haya abierto un poquito más la curiosidad del tema y, bueno, cuando quieran acérquense al instituto. Ahorita estamos haciendo constelaciones virtuales, pero ya pronto esperamos que el siguiente semestre ya podamos empezar a constelar de manera presencial. Y bueno, también en una constelación virtual hay un trabajo muy profundo también, pueden acercarse. Respecto a la duración es de 2 semestres, 1 año dura el programa y básicamente el primer año es más teórico, en la segunda semestre también vemos teoría, pero ya estamos más canalizados hacia la práctica también, ¿no? Y respecto a los costos, eso sí no los tengo, pueden acercarse con Lilian y ella les puede dar la información, ¿vale? Gracias a todos ustedes, Ale, Pati, todos los que nos acompañaron este día. Que pasen una buena tarde. ¿Alguien tiene una pregunta? Gracias. Gracias. Buena tarde. Gracias. Buena tarde. Gracias, buena tarde. Gracias, un gusto. Enfoque centrado en la persona es de 1 año y medio. Son 3 semestres. Y también los costos se los pueden dar en el instituto. ¿Vale? Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.